Supongo que le habría llevado más o menos un minuto a atravesar el cuarto, pero a mí me pareció que pasaba por él a la velocidad de un cohete. Empujé aún más la palanca y la llevé a su posición extrema. Se hizo de noche, como cuando se apaga una lámpara y poco después vino el mañana. El laboratorio se volvía cada vez más borroso y confuso, luego más y más borroso. De pronto llegó la noche de mañana, luego otra vez el día, noche de nuevo, un día de nuevo, y así cada vez más y más rápido. Un río de remolino más, un río de remolino me llenaba las orejas y se adueñó de mi mente una extraña y sorda confusión. Mucho me temo que no sabría explicar las singulares sensaciones que produce el viaje en el tiempo. Son excesivamente desagradables. Es una sensación exactamente similar a la que tiene al tomar una curva rápida la de un movimiento precipitado e inevitable. Sentí también la misma anticipación que sentimos cuando está a punto de ocurrir un accidente. Mientras me acostumbraba a la velocidad, la noche seguía al día como el aleteo de una ala negra. La tenue imagen del laboratorio pareció desvanecerse por completo ante mis ojos y vi que el sol rápidamente y que el sol y vi que el sol saltaba rápidamente por el cielo. Brincaba de un minuto a otro y cada uno de esos minutos marcaba el paso de un nuevo día. Supuse que el laboratorio había sido destruido y me encontraba ahora al aire libre. Tuve la tenue impresión de que alguien construía un andamio, pero ya iba demasiado rápido como para ser consciente de las cosas que existían a mi alrededor. El más lento de los caracoles se haya arrastrado sobre la tierra pasaba ante mí a pasmada velocidad. La interminante sucesión de luz y oscuridad me resultaba muy dolorosa a la vista. Luego, en la oscuridad intermitente vi a la luna pasar velozmente por sus distintas fases, de nueva a llena, y advertí el débil destello de las estrellas circundantes. Poco a poco, a medida que avanzaba, cada vez a mayor velocidad, la oscilación entre el día y la noche se me fue fundiendo un gris continuo. El cielo adquirió un maravilloso color profundo azul y espléndido y luminoso como el de un temprano amanecer. El sol saltarín se convirtió en una mancha de fuego en el espacio, un arco brillante. La luna una borrosa banda fluctuante y ya no pude ver ninguna estrella, salvo de vez en cuando un círculo brillante que titilaba en el sol. El paisaje era confuso y brumoso. Sabía que aún estaba en la ladera de la colina en que se asienta esta casa, y la pendiente se elevaba por encima de mí gris y difusa. Había árboles que crecían y cambiaban como bocanadas de vapor. Ahora eran marrones, ahora eran verdes, crecían, se extendían, se encogían y desaparecían. Vi alzarse ante mí edificios bellos y muy diferentes que pasaron como en sueños. La superficie de toda la tierra te parecía distinta, como si se derritiera y corriese bajo mis ojos. Las pequeñas agujas de los cuadrantes que registraban la velocidad de mi marcha giraban sobre sí con una aceleración cada vez más vertiginosa. De pronto, advertí que el cinturón del sol se movía de arriba hacia abajo, de solsticio en solsticio, en cuestión de un minuto o menos, y de ello deduje que mi velocidad debería ser ya superior a 1 año por minuto. Y a cada minuto la blanca caída sobre el mundo la cubría desvanecida y ella seguía el verde escondido y breve de la primavera. Las desagradables sensaciones del principio fueron volviéndose menos agudas. Terminaron confundiéndose en una suerte de euforia histérica. Noté, sin embargo, que la máquina empezaba a padecer un torpe traqueteo cuyo motivo no lograba explicarme, pero mi mente estaba demasiado desconcertada como para ocuparme de ello. Y sí, como si fuera creciendo dentro de mí una especie de locura, me precipité hacia el futuro. Al principio, prácticamente no pensé en ningún momento en detenerme. No pensaba en ninguna otra cosa que no fueran esas nuevas sensaciones. Pero de pronto, todo un nuevo tipo de ideas abrieron paso en mi mente. Cierta curiosidad y con ella cierto temor hasta el final tomaron completa posesión de mí. Qué extraños desarrollos de la humanidad, qué maravillosos avances a partir de la nuestra. A partir de la nuestra rudimentaria civilización, habrían de desaparecer. Pensé cuando me dispusiera a contemplar
de cerca ese mundo tenue y escurridizo que corría y se transformaba ante mis ojos. Vi alzarse una arquitectura imponente y espléndida, más monumental que cualquier edificio que nuestro tiempo, y aún así parecía construida de luz y niebla. Vi que nuestro tiempo y aún parecía construida sobre la colina, se pobló de un verde mucho más intenso que el anterior, y que permaneció así sin que lo interrumpiera en el invierno. Incluso a través de mi velo de confusión, la tierra parecía muy bella, y así mi mente comenzó a hacerse a la idea de detenerme. El gran riesgo consistía en la posibilidad de que me encontrara con alguna sustancia en el espacio. Yo o la máquina ocupábamos, esto no era un problema mientras viajase a alta velocidad a través del tiempo. Se veía, por así decirlo, atenuado. Yo no me deslizaba como un vapor a través de los intersticios de sustancias intervinientes, pero detenerme implicaba producir mi propio atascamiento, molécula por molécula. En cualquier cosa que se hallara en mi camino significaba poner mis átomos en instinto contacto con dichos obstáculos, que de ellos solo podría resultar una profunda reacción química, posiblemente una gran explosión, que nos hiciera salir a mí y a mi aparato despedidos de toda dimensión posible, con rumbo hacia lo desconocido. Aunque había pasado alguna que otra vez en esta posibilidad mientras construía la máquina. La acepté alegremente como un riesgo inevitable, uno de los tantos que un hombre debe correr. Pero ahora que era inevitable, yo no lo veía bajo una luz tan alegre. Lo cierto es que la absoluta rareza de todo aquello, el mareo provocado por los sacudones y saltos de la máquina, y sobre todo aquella sensación de una prolongada y sostenida caída, habían perturbado por completo mis nervios. Pensé que nunca sería capaz de detenerme, y en un arranque de ira decidí hacerlo de inmediato. Con loca impaciencia tiré de la palanca y, acto seguido, el aparato se tambaleó, y fui despedido de cabeza por el aire. En mis oídos sentí el estruendo de un trueno. Debo haber quedado en un rato aturdido. A mi alrededor caía un granizo implacable, y yo estaba sentado sobre un colchón de pasto frente a la máquina volcada. Todo seguía pareciéndome gris, pero de pronto advertí que podía oír con normalidad. Miré a mi alrededor. Estaba en lo que parecía ser el césped de un jardín, rodeado de macizos de azaleas, y advertí que sus flores púrpuras y lilas se precipitaban como una lluvia empujadas por la piedra del granizo. El hielo caía de una pequeña nube que se había formado sobre la máquina. Rotaba, aquí y allá, bailaba y giraba, sobre el suelo como una columna de humo. En pocos minutos estuve totalmente empapado. ¡Cuánta hospitalidad!, dije, con un hombre que ha viajado innumerables años para conocerte. No tardé en advertir que era bastante tonto permanecer allí y mojarme. Levantándome, contemplé mi alrededor. Pasando las azaleas, justo detrás de la cortina de la tormenta, divisé una estatua enorme, confusa, al parecer esculpida en piedra blanca, pero no lograba ver nada más. Me cuesta describir mis sensaciones. A medida que las columnas de granizo perdían la densidad, podía ver con mayor claridad la estatua blanca. Era muy grande. Llegaba a tocar la copa de un abedul plateado. Estaba hecha de mármol blanco. Su forma era parecida a la de una esfinge alada, pero no tenía las alas plegadas, verticales a los costados, sino abiertas, como un pleno velo. El pedestal parecía de bronce y estaba cubierto por un espejo vértigo. Yo estaba frente a la cara de la figura. Sus ojos sin vista parecían mirarme, y tenía en los labios la débil sombra de una sonrisa. Estaba muy deteriorada por el clima, y eso le daba un desagradable aspecto enfermizo. Me quedé viéndola un rato, medio minuto acaso, o media hora. Parecía acercarse y retroceder según el granizo se volvía más o menos fino. Al final, aparté la mirada de ella por un segundo, y vi que la cortina de hielo era cada vez más débil, y la promesa del sol comenzaba a iluminar el cielo. Volví a mirar la figura blanca agazapada, y de pronto tomé la plena conciencia de que lo temerario que había sido mi viaje, que podía llegar a aparecer allí una vez que la cortina de granizo se retirase por completo. ¿Qué podría haberle sucedido a los hombres? ¿Y si se hubiesen acostumbrado a la crueldad? ¿Qué podría hacer yo en ese intervalo? La raza hubiera perdido su humanidad.
convirtiéndose en algo inhumano, carente de empatía y abrumadoramente fuerte. Podría asemejarse a un animal salvaje de la prehistoria, pero más espantoso y desagradable debido a nuestro parecido con él, una criatura repugnante a lo que convendría matar sin miramiento. Ya comenzaba a percibir otras formas, grandes edificios de intrincados parapetos y altas columnas y una colina poblada por una densa arboleada que poco a poco iba alzándose a medida que aminoraba la tormenta. Entré en pánico, corrí desesperado hasta la máquina del tiempo e hice todo lo posible por colocarla en su debida posición. Mientras estaba en eso, los rayos del sol al fin lograron traspasar la tempestad. Escampó el aguacero gris y se deshizo en el aire como las hilachas de la ropa de un fantasma. Sobre mi cabeza, en el intenso azul de un cielo de verano, los últimos jirones de nubes oscuridos y ligeros se desvanecían de la nada. A mi alrededor se destacaba la presencia de aquellos grandes edificios, nítidos y claros, perlados por la humedad de la tormenta, blanqueados por las piedritas de granizo que se habían acumulado en sus hiladas. Me sentí desnudo en un mundo extraño. Me sentí tal vez como se sienten los pájaros en el aire, cuando advierten encima suyo las alas. La presencia de aquellos grandes edificios nítidos y claros, perlados por la humedad de la tormenta, blanqueados por las piedritas de granizo que se habían acumulado en sus hiladas. Me sentí desnudo en un mundo extraño. Me sentí tal vez como se sienten los pájaros en el aire cuando advierten encima suyo las alas del halcón dispuesto a precipitarse sobre ellos. Mi miedo se convirtió en frenesí. Respiré hondo, apreté los dientes y una vez más forcejeé con la máquina con todas mis fuerzas, con muñecas y rodillas. Al fin, se dio bajo mi desesperado intenso y se dio vuelta. Me golpeé fuerte en el mentón y permanecí allí, agitado con una mano en el asiento y otra en la palanca, como si estuviera a punto de subirme allá de nuevo. Pero al recuperar la posibilidad de hacer más rápida retirada, pareció volver también mi valentía. Miré con más curiosidad y menos miedo a aquel mundo del futuro lejano. En una abertura circular en lo más alto de la pared de una casa cercana, vi a un grupo de personas ataviadas con elegantes y suaves ropajes. Me habían visto y dirigían sus miradas hacia mí. Entonces oí voces que se acercaban a través de los arbustos que crecían junto a la esfinge blanca. Vi las cabezas y los hombros de unos hombres que corrían a mi encuentro. Uno de ellos surgió de un camino que conducía directamente al sector de césped en el que estaba mi máquina. Era una criatura ligera de una estatura de 1,20 m, enfundada en una túnica púrpura, ceñida a la cintura por un cinturón de cuero. Tenía en los pies sandalias o zuecos. No pude distinguir con claridad. Llevaba las piernas desnudas hasta las rodillas traía la cabeza descubierta. Al advertir esto noté por primera vez lo cálido que era el aire. Aquella criatura me pareció muy bella y elegante, pero enormemente frágil. Su rostro sonrosado me recordaba a los tisicos más bellos, esa belleza doliente en la que tanto hemos oído hablar. Al verlo, recuperé de pronto la confianza, aparté mis manos de la máquina. Poco después, aquel frágil ser del futuro y yo estábamos cara a cara. Vino directamente hacia mí y se echó a reír en mis narices. De inmediato me llamó la atención en él la ausencia de cualquier signo de temor. Luego se volvió a los otros dos que lo seguían y le habló con ellos en una extraña, muy dulce y armoniosa lengua. Vinieron otros de pronto. Delante de mí había un pequeño grupo de tal vez 8 o 10 de estas exquisitas criaturas. Una de ellas me dirigió la palabra. Se me ocurrió, aunque resulta extraño, que mi voz podría resultar demasiado áspera y profunda para ellas. Así que sacudí mi cabeza uno y al otro lado señalando mis orejas. Volví a sacudir
volví a sacudir mi cabeza. Volví a sacudirla. Él avanzó un paso hacia mí y vaciló. Me tocó la mano. Luego sentí que los otros pequeños tentáculos suaves se posaban sobre mi lengua y mis hombros. Querían asegurarse que yo fuera real. No me resultó para nada alarmante. De hecho, había en estas bellas personitas algo para nada alarmante. De hecho, había en estas bellas personitas... había en estas bellas personitas algo que me inspiraba confianza. Cierta, cierta elegante amabilidad, cierta calma de niño, y además parecían tan frágiles que me imaginé derribando a media docena de ellos como si fueran bolos. Sin embargo, vi sus pequeñas manitas rosadas tocando la máquina del tiempo. Me vi obligado a hacer un movimiento repentino para prevenirlos. Por suerte, en ese momento, cuando aún no era demasiado tarde, pensé en un peligro que hasta entonces había olvidado, y acercándome a las varillas de la máquina, desenrosqué las pequeñas palancas necesarias para ponerlas en movimiento y me guardé en los bolsillos. Luego retomé el asiento de hallar una forma de comunicarnos. Y entonces, viendo más de cerca sus rasgos, advertí otras peculiaridades de su singular belleza tan propia de la más fina porcelana. El pelo era todo ondulado. Terminaba en punta sobre el cuello y las mejillas. No se veía el más leve indicio de vello sobre el rostro. Sus orejas eran singularmente diminutas. Las bocas eran pequeñas, con labios muy rojos y finos. Los pequeños mentones terminaban en punta. Sus ojos eran grandes y dulces, y me sorprendió, en caso que parezca egocéntrico de mi parte, no encontrar en ellos el tipo de interés que había esperado despertar con mi llegada. ¿Cómo no hacían esfuerzo por comunicarse? Sino que sencillamente se quedaron allí sonriendo y conversando entre ellos con su suave tono de arrullo. Decidí ser yo quien comenzara la conversación. Señalé la máquina del tiempo y me señalé a mí. Luego, dudando en un segundo acerca de cómo expresar el tiempo, señalé el sol. De inmediato, una figura pequeña, muy bella, vestida de cuadrille púrpura y blanco, retiró mi gesto, y después me dejó atónito, al imitar el sonido del trueno. Por un instante me quedé estupefacto. Aunque el sentido de su gesto fuera lo suficientemente claro, algo se me ocurrió de manera bruta. ¿Y si estaban locos? ¿Les costará entender cómo llegué a esta idea? Verán, siempre pensé que las personas del año 800, 2000 y pico serían muchísimo más adelantadas que nosotros en conocimientos, artes y en todo. Y de pronto, uno de ellos acaba de hacerme una pregunta que demostraba que estaban a nivel intelectual de un niño de 5 años de los nuestros, ya que sólo así podía entender que pensaran que había venido del cielo con la tormenta. Esto nos hizo más que corroborar el juicio acerca de que ellos, que habían decidido poco antes mantener en suspenso, al ver su ropa, sus cuerpos frágiles y ligeros y sus rasgos delicados, una oleada de desencanto se ciñó sobre mí, sobre mi mente. Por un momento sentí que había construido la máquina del tiempo en vano. Sacudí la cabeza, apunté al sol y les hice una imitación tan vivida del trueno del sol que lo sobresaltó. Todos se retiraron un paso más e hicieron una reverencia. Luego uno de ellos vino riendo hacia mí con una guirnalda de flores muy bellas que yo no conocía, y me la puso en el cuello. La idea fue recibida con un melodioso aplauso y de inmediato todos corrieron aquí y allá a cortar flores y riendo me cubrieron de ellas, casi hasta asfixiarme, de pétalos. Ustedes que nunca han visto nada parecido difícilmente pueden imaginar que aquellas delicadas y bellas flores, creadas por años de cultura
creadas por años de cultura. Después, algo surgió que se debían exhibir su juguete nuevo en el edificio más cercano, y así me llevaron más allá de la esfinge y del mármol blanco que durante todo ese tiempo parecía haber estado mirando mi asombro, con una sonrisa hasta que llegamos a un amplio edificio gris de piedra, desgastada. Mientras iba con ellos volvió a mi mente el hilarante recuerdo de mis esperanzas predicciones acerca de una posteridad honda, seria, intelectual. El edificio tenía una amplia entrada y era de enormes dimensiones. Naturalmente, yo prestaba más atención a la creciente multitud de personitas y a los enormes portales abiertos que bostezaban ante mí, sombríos y misteriosos. La impresión general que me hacía del mundo que veía sobre sus cabezas era la de un confuso derroche de bellos arbustos y flores, un jardín que había sido descuidado durante mucho tiempo y en el que, sin embargo, no habían crecido malezas. Divisé un gran número de raras flores blancas de tallo alto, que medían unos 30 centímetros en la extensión de sus pétalos de cera. Crecían desperdigadas como si fueran silvestres, entre los distintos arbustos, pero como yo he dicho, en ese momento no pude examinarlas de cerca. La máquina del tiempo quedó abandonada en el césped entre las azaleas. El arco de la puerta estaba ricamente ladrado, pero no pude observar de muy cerca el trabajo, aunque al pasar me pareció vislumbrar indicios de antiguos adornos fenicios, y me sorprendió verlos muy rotos y deteriorados por el clima. En la puerta me recibieron varias personitas de vestidos brillantes, y así entré, ataviado con deslucidas ropas del siglo XIX, de aspecto bastante grotesco, adornado de flores y rodeado del torbellino que formaban aquellas personas con sus vestidos brillantes de colores suaves y sus miembros tersos y blancos. En un melodioso tumulto de risas y palabras gentiles. La gran puerta daba a un vestíbulo relativamente grande de color marrón. El techo no estaba iluminado y las ventanas, que en algunas partes tenían vidrios de colores y en otras no, dejaban pasar una luz suave. El piso estaba hecho de grandes bloques de un metal blanco muy duro. No eran planchas ni loseta, eran bloques y estaban muy desgastados. Lo que supuse se debía al trajín de pasadas generaciones, así como la marca de la huella en los caminos transitados. Cruzadas a lo largo de muchos meses de losa de piedra pulida, a unos 35 centímetros de altura más o menos, repletas de fruta. Algunas se parecían a una especie de frambuesas y otras a naranjas hipertrofiadas, pero en su mayoría eran tan raras que no pude reconocerlas. Alrededor de la mesa habían esparcidas gran cantidad de almohadones. Sobre estos se sentaron mis conductores, indicándome que lo imitara. Con tal ausencia de ceremonia, comenzaron a comer fruta con las manos, arrojando las máscaras y semillas en unas aberturas circulares ubicadas en los laterales de las mesas. No me sentí reacio a seguir su ejemplo, ya que tenía bastante sed y hambre. Mientras lo aproveché a investigar aquella habitación a mis anchas. Lo que más me cochó tal vez fue su aspecto deteriorado. Los vitrales de las ventanas, de sencillos diseños geométricos, estaban rotos en muchos lugares y el cortinado que colgaba al final de la habitación parecía lleno de polvo. Me llamó la atención que en una esquina de la mesa de mármol cercana a mí estuviera rota. Sin embargo, el efecto de la mesa era extremadamente rico y pintoresco. Había tal vez unas 200 personas comiendo allí, y la mayoría de ellas sentadas tan cerca de mí como le resultaba posible. Me miraban con gran interés, sus pequeños ojos brillaban sobre la fruta que comían. Todas ellas estaban ataviadas con el mismo género suave y sin embargo resistente, similar a la seda.
fruta, dicho sea de paso, era lo único que comían. Estas personas del futuro remoto eran estrictamente vegetarianas, y mientras estuve con ellas, a pesar de mis deseos carnales, fue también frugívoro. Más tarde me desayuné de que los caballos, las vacas, las ovejas y los perros habían seguido el ictiosauro en su extinción, pero las frutas eran muy deliciosas. Una en particular que al parecer estuvo de estación durante todo el tiempo que estuve allí, una fruta harinosa de envoltura triangular, era especialmente sabrosa y me alimenté principalmente de ella. Al principio me desconcertaba las extrañas frutas y flores que veía, pero luego comencé a entender su relevancia. Pero no nos adelantemos, estábamos hablándoles de mi dieta frugívora. En el futuro distante, una vez que calmé mi apetito, decidí hacer un claro intento por aprender el habla de estos nuevos hombrecillos míos. Claramente era lo que correspondía hacer. Me pareció conveniente comenzar por las frutas, y sosteniendo una de ellas en la mano comencé a hacer una serie de sonidos y gestos de interrogación. Encontré grandes dificultades para darme a entender. Al principio mis esfuerzos fueron recibidos con miradas perplejas de sorpresa o con carcajadas interminables. Pero a un determinado momento una criatura rubia pareció captar mi atención y pronunció una palabra. Necesitaron comenzar mucho entre sí y explicarme varias veces qué estaba pasando uno de ellos, unos a otros, y otros intentos por articular los exquisitos sonidos de su lenguaje. Les proporcionaron una gran diversión. Sin embargo, me sentí como un maestro entre niños e insistí y pronto llegué a dominar al menos unos 20 sustantivos. Más tarde los pronombres demostrativos e incluso el verbo comer. Pero era un trabajo lento y aquellas personitas pronto se agotaban y querían liberarse de mis preguntas. Por lo que decidí, obligado por la necesidad, que me dieran sus lecciones de pequeñas dosis cuando les viniera en gana. Y poco tardé en descubrir que aquellas eran dosis muy pequeñas, porque el nunca... mismo que viste y calza. No seas pendejo. Ah.